la gracia de Dios nuevamente nos encontramos aquí, realmente agradecidos con el Señor por su gracia y su paz que nos permite disfrutar. Les voy a pedir que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios y Padre. Bendito y eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos muy agradecidos de poder estar nuevamente aquí. Realmente estamos agradecidos por poder disfrutar este tiempo juntos, mayormente por estar en tu presencia, mayormente porque la iglesia se reúne con un solo corazón, en un solo sentir para rendirte adoración, para darte gracias por esta salvación tan grande, esta salvación que has hecho posible solamente por tu iniciativa, solamente por tu gracia, solamente por Jesucristo, quien entregó su vida allí voluntariamente como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y hoy al acercarnos a tu palabra, también clamamos y rogamos, Señor, que a través de la exposición de Gálatas, esta carta maravillosa, esta carta en la cual vemos la naturaleza hermosa del Evangelio y vemos la profundidad de esta salvación tan grande que tú has dado a los hombres. Oramos para que podamos estar atentos y que oramos que tu Espíritu en esta mañana nos conduzca a comprenderlo, nos conduzca a llevarlo a nuestro corazón, que llegue a nuestro corazón y que esta palabra de poder, porque el Evangelio es Cristo mismo, sea transformando nuestras vidas, sea llevándonos a una comunión más íntima con Él y sea trayendo paz y reconciliación al alma que se encuentra enemistada con Él en este momento, de aquellos que escuchan y de aquellos que están aquí presentes. Gracias nuevamente, oramos a ti, agradecidos por tu palabra, por tu grandeza, por tu magnificencia y misericordia y muchos atributos más que tú has manifestado para con nosotros. Gracias por tu amor, Señor. En Cristo oramos. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir nuevamente a Gálatas, el capítulo 1. Bien, la semana pasada arrancamos esta carta espectacular. Realmente es una carta hermosa, profunda, que nos está llevando a contemplar los tesoros maravillosos del Evangelio. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5 y vamos a comenzar ahora con el desarrollo o continuar con el desarrollo de esta carta. Bien. Pablo se dirige a los Gálatas y voy a tomarme unos minutos también para dar un poco acerca del contexto histórico que vimos la semana pasada. Vamos a hacer un breve repaso, unos pocos minutos para arrancar y entrar ya en lo que va a ser el mensaje de hoy. Bien. Pablo apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El propósito de este domingo es que podamos, ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar viendo el versículo 3, entonces les pido que estemos bien atentos y les voy a dar una breve introducción de lo que vimos la semana pasada en el desarrollo del mensaje. Bien, vimos un contexto histórico que es muy importante para poder entender lo que estamos leyendo. La carta fue escrita a hermanos o a iglesias en una región llamada Galacia. Esta región estaba compuesta por varias iglesias y en el sur de esta región se encontraron las iglesias que el apóstol Pablo había establecido, había fundado, y en las cuales había gastado, por decirlo así, invertido su tiempo como parte de la misión que Jesucristo mismo le había encomendado de predicar el Evangelio a toda nación o a los gentiles. Entonces es allí donde encontramos a estas iglesias, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta carta con mucha firmeza, escribe esta carta también
con un profundo pesar a lo mejor, y también con una profunda preocupación, porque no era para menos, ya que el pilar fundamental de la iglesia, el evangelio mismo, estaba siendo atacado. Estaba siendo atacado en su naturaleza, estaba siendo atacado en su mismo corazón. Y este evangelio, el evangelio de la gracia de Dios, estaba puesto en peligro y por ende estaba puesta en peligro la salvación y el crecimiento de esa iglesia. Por eso el apóstol Pablo, con todo ese fervor y con toda la pasión que lo caracterizaba ante la palabra de Dios, va a confrontar a estos personajes, a estos falsos maestros, a estos judaizantes que querían desviar la fe de los creyentes y querían desviarlos y llevarlos a una nueva relación con Dios que sería prácticamente un nuevo evangelio, diciendo: es necesario que, aparte de que han creído en Cristo, aparte de que ustedes han manifestado fe en el Señor, ustedes tienen que guardar la ley judía. Bien, y esto expresado en, por ejemplo, en la circuncisión y expresado también en guardar leyes alimenticias y otras más leyes. Y esto lo que hacía era agregar al Evangelio o agregar a Cristo mismo algo más para que pudieran ser aceptables para con Dios. Y esto era muy grave, es muy grave, porque aceptar otro evangelio del que habían recibido de parte de Dios por parte del apóstol Pablo era alejarse de Cristo mismo, era dejar a Cristo mismo. Y les di 3 puntos para ver más o menos el contexto, para que nos ubiquemos en lo que estaba pasando allí en las iglesias de Galacia. Recuerden que los primeros cristianos fueron judíos, allí los primeros cristianos en Jerusalén fueron judíos, pero como el evangelio, el propósito de Dios en el evangelio es que el evangelio se extienda y que llegue a toda nación o a todo rincón del planeta, entonces muchos gentiles, personas que no son judías, estaban conociendo a Jesucristo, estaban creyendo en Él, estaban confiando en Él, estaban creyendo a las palabras del evangelio, que realmente son las palabras que los apóstoles estaban predicando, son las mismas palabras que ellos recibieron del mismo Señor Jesucristo. Entonces, a medida que se iban incorporando, por decirlo así, que el Señor añadía a aquellos que habían de ser salvos a la iglesia, entonces, ¿qué pasaba? Ahí es donde ellos aprovechaban e iban a las iglesias estos falsos maestros y como que agarraban a estos creyentes, nuevos creyentes, y les decían: si has creído en Cristo, entonces mira, tú aparte de Cristo tienes que circuncidarte. Aparte de Cristo tienes que guardar las leyes sanitarias. Aparte de Cristo, si quieres ser completamente aceptable delante de Dios, entonces tienes que cumplir ciertos rituales. Y esto es lo que estaba poniendo allí en peligro. Esto era lo que ellos estaban argumentando. Entonces estaban diciendo Cristo más obras o más otras cosas. Estaban agregando a Cristo algo más. Estaban diciendo prácticamente que Cristo no era suficiente para ser aceptados por Dios totalmente. Estaban presentando una manera distinta de relacionarse con Dios. Y aquí viene lo crítico, el problema principal. ¿Por qué? Porque solamente hay una forma de relacionarnos con Dios. Jesucristo es el único camino, es la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, al presentar un camino distinto, al presentar una forma distinta de relacionarse con Dios, evidentemente estas personas no iban a poder llegar a Dios, no iban a poder llegar a relacionarse de una manera correcta con Dios. Bien, porque el problema del pecado en su vida no estaba resuelto, no iba a quedar resuelto, y esto es lo que vamos a seguir viendo. Entonces, como dijimos anteriormente, dejar el evangelio para abrazar otro evangelio o para pensar en una religión una religión en base a obras personales o en base a méritos humanos, es dejar a Cristo mismo. Pablo está escribiendo, otro punto importante, está escribiendo iglesias donde supuestamente todos son cristianos, está escribiendo las iglesias de Galacia, donde todos son creyentes, donde todos habían profesado fe en el Señor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta también. Evidentemente, en las iglesias hay también personas
que profesan ser cristianos, que profesan decir que han creído en Cristo, pero que aún no han experimentado la gracia y la paz, de la cual vamos a hablar en un momento, la gracia y la paz que da el haber depositado su fe en Cristo, el haber sido justificados por la fe. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no solamente la persona incrédula o aquel pecador que aún no se ha arrepentido necesita el Evangelio. Pablo lo que le está diciendo acá a la iglesia es que todos necesitan el Evangelio. Todos necesitamos el Evangelio. Usted y yo necesita el Evangelio hoy. No solamente para ser salvo, sino para poder vivir su vida cristiana, para poder vivir una vida en comunión con aquel que dio su vida por usted y por mí. Entonces, el Evangelio en realidad es todo en la vida del creyente. El Evangelio es todo para la vida de la iglesia. Entonces, por eso es importante, por eso el énfasis de Pablo, por eso la breve salutación y después ya nuestro hermano Oscar continuará la gracia de su próximo domingo, arrancando con el versículo 6. Esta carta tiene la característica de que es una carta que no tiene palabras de elogio para con las iglesias, como la vemos en las demás cartas del apóstol Pablo. Esta carta, luego de esta breve salutación que vamos a ver en los primeros 5 versículos, luego Pablo va al punto directo y ataca el punto directo en cuestión, que es que les reclama ellos por qué habían prestado oído a un evangelio distinto. Entonces, vamos a comenzar, les repaso un poco lo que vimos en el mensaje pasado, el título del mensaje, ¿se acuerdan? La naturaleza única del evangelio. Vimos en el primer punto la autoridad del apóstol Pablo. ¿Por qué él presenta la autoridad del apóstol Pablo? Porque él se presenta como un apóstol. Bien, en primer lugar, él se presenta como un apóstol debido a que muchos de sus contemporáneos, muchos de sus compatriotas o compañeros judíos, lo estaban atacando a él de manera personal. Vemos que el apóstol Pablo sufrió mucho en manos de judíos, ¿no? Azotes, cárceles, de diferentes maltratos, ¿bien? Porque en realidad lo que hace el evangelio también es generar esto, ¿no? En los que están viviendo una religión basada en obras, o una religión de méritos humanos, pues el evangelio genera eso, genera rechazo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que haya un evangelio o haya una salvación por medio de la fe? Solamente yo tengo que creer. Esto no puede ser así, y por eso había tanto celo, había tanto rechazo, y por eso atacaban al apóstol Pablo, porque sabían que al atacar su mensaje, que al atacar al apóstol Pablo, atacaban su mensaje, ¿bien? Atacaban al mensajero. Por eso él presenta de una manera muy detallada, como lo vimos en el pasaje anterior, en el mensaje anterior, él presenta su autenticidad como apóstol. ¿Por qué? Porque esto de por sí presenta la autenticidad de su mensaje. Es un mensaje divino, que no es un mensaje que él inventó, que no es apóstol por imposición humana, que no es ningún apóstol porque alguien en algún momento lo nombró apóstol. Bien, ni él mismo se nombra apóstol, sino que fue directamente nombrado por Dios, escogido por Dios, como lo es cada uno de los creyentes en todo el mundo y en todas las épocas. Dios escoge, Dios salva, bien, Dios llama a través de su evangelio a la salvación. Entonces Pablo establece su autoridad como apóstol, bien, demostrando que es un apóstol, que fue escogido para ello, y que también no solamente lo demuestra en su testimonio, sino que también sus hermanos, compañeros en la fe, avalan ese llamamiento, avalan ese apostolado, bien. Pablo fue enviado como un mensajero, bien, de Dios. Eso es lo que significa apóstol, ¿se acuerdan? Que apóstol significa enviado o mensajero, con una característica especial, que él fue escogido por Dios, instruido por Jesucristo mismo en la palabra, instruido en la palabra del Señor, en lo que él tenía que transmitir. Entonces, vemos acá cómo Dios va fundamentando, va cimentando la iglesia en sus primeros años. Y esto es parte de esa cimentación, esto es parte de esa base que va a ser la iglesia espiritual de Cristo, ese edificio espiritual hecho con piedras vivas que somos cada uno, y usted y yo, si usted ha creído en Cristo. Todos aquellos que han creído en Cristo, que han depositado su fe en Él, que se han arrepentido de sus pecados, que han creído en su obra redentora y que creen que solamente es la justificación, solamente es por la gracia de Dios. Entonces, usted hace parte de la iglesia
de Dios, esa iglesia, ese edificio espiritual, no hecho de manos de hombre. También vemos que tanto el apóstol Pablo como los demás apóstoles fueron hombres que Dios usó o fueron sus instrumentos para registrar su revelación final, lo que llamamos hoy el canon de la Escritura. Ese canon, ese estándar, esa vara, es lo que hoy tenemos como la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios, dice en Timoteo, y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia. Entonces, vemos que esta función de apostolado fue cumplida allí por los hermanos y hoy tenemos el fruto de esto, de esta labor de la iglesia en los primeros años. Tenemos la Escritura, tenemos la Biblia completa. Por eso decimos hoy que ya no es necesario apóstoles, porque el apostolado no fue perpetuado, la Biblia no hablaba de un apostolado perpetuado, porque una de las cualidades necesarias, y esto solamente es un breve punto, para ser un apóstol realmente como lo fueron los 12, es que hayan visto al Señor Jesucristo resucitado. Bien, y hoy creo que ninguno ha visto a Cristo resucitado. Por eso la autoridad defendida por el apóstol Pablo, manifestando la autoridad de su mensaje. Bien, Pablo fue un testigo especial o presencial de la resurrección de Cristo. Esto lo fundamentamos con varios textos y también con una aplicación, vimos la semana pasada, cómo cada uno de nosotros fue llamado a la fe, cómo cada uno de nosotros en cierta edad, el que pueda recordar hoy, sabe cómo fue llamado a la fe, cómo es que Dios a través del Evangelio te llamó a la salvación, te llamó al arrepentimiento, te llamó a creer en Cristo, te llamó a confesar tus pecados, te llamó a creer en Él, a creer en su obra redentora. Porque esto ocurre en cada creyente, no solamente ocurrió en el apóstol Pablo, ocurre en cada uno de los que son llamados por la gracia de Dios, bien, a los que Dios llama. Esta autoridad apostólica, recordamos, fue dada por Jesucristo mismo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Vimos también esto, que es una hermosa relación entre el Padre y el Hijo. Por eso la razón única del Evangelio, por eso la naturaleza única del Evangelio, por eso el Evangelio es tan importante para la iglesia, porque es la razón o es la fuente de la salvación. Estoy dando un breve paso, creo que me pasé mucho, entonces ya vamos a ir desarrollando lo que vamos a ver hoy. Vamos a continuar el mensaje de hoy, como título habíamos dicho, la naturaleza única del Evangelio. Y en el punto 1 vimos la autoridad del apóstol Pablo. Ahora vamos a arrancar el punto 2. Y muy atentos, porque vamos a desarrollar allí, tengan abierta su Biblia, porque vamos a leer varios pasajes. Bien. El corazón o el mensaje que el apóstol Pablo está predicando. Entonces, el corazón del mensaje de Pablo, ¿cuál es? El Evangelio. ¿Listo? Versículo 3. Vamos al versículo 3. Veamos. Versículo 3. Vamos a leer el versículo 3. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre. Gracia y paz sean a vosotros. Ahí está, ahí lo está leyendo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Estas son dos hermosas palabras que normalmente el apóstol Pablo suele usar para saludar a las iglesias, como de salutación o de despedida. Son dos palabras hermosas, pero no son solamente dos palabras hermosas en un saludo inicial o en un saludo a estas iglesias. Bien, estas palabras implican una gran verdad. Estas palabras realmente son el Evangelio. Y siempre lo repetimos y no nos cansaremos de repetir. ¿Qué es la gracia? Bien, ustedes siempre escuchan la doctrina de la gracia, el Evangelio de la gracia, salvación por gracia. Entonces la gracia es no haber recibido lo que merezco. Bien, la gracia es no haber recibido lo que merezco. Entonces, a causa de mi pecado o de mis pecados que yo he cometido ante Dios desde que nací hasta hoy, merecemos ser castigados o merecemos la muerte. Esto que es claro. Entonces,
Esta gracia es no haber recibido lo que yo merezco. Yo merecía morir. Yo merecía estar allí en lugar de Cristo, cuando Él murió, cuando fue castigado en nuestro lugar. Esto es un aspecto de la gracia. Ahora, otro aspecto es recibir lo que no merezco. Bien, recibir lo que no merezco. Ahora, ¿qué recibimos? El favor de Dios, su perdón allí al entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz para morir por nuestros pecados. Allí en la cruz, Él tomó nuestro lugar. Allí en la cruz, Él recibió el castigo que yo y que usted y que todos merecíamos. Y esto es la gracia, recibir lo que no merezco. Vamos a leer en Efesios 2:8. Vamos a ir a Efesios 2:8 y allí encontramos un texto que deberíamos todos nosotros conocerlo de memoria. Es más, muchos lo conocen de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En Colosenses capítulo 2, también recuerden que Colosenses también lo desarrollamos. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, ¿qué dice? Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta gracia es la que el Evangelio está expresando. El Evangelio es la fuente de nuestra salvación. La salvación es una iniciativa de Dios. La salvación surge del corazón de Dios, es un diseño de Dios. El plan redentor es un diseño de Dios, no es una idea humana. Es la iniciativa de Dios salvar a hombres y mujeres pecadores como usted y como yo hoy. Esto ténganlo muy claro, porque parece que ellos ya lo habían olvidado. Entonces, no lo olvidemos nosotros. Él nos concede perdón, Él nos concede reconciliación para con Él, por medio de su Hijo Jesucristo. Así que si tú confías en Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador, y confiesas tus pecados en un arrepentimiento genuino y crees que Jesucristo te puede perdonar, entonces podrás disfrutar de esta gracia y paz. Ya vamos a ver qué es lo que es paz, esta paz divina en tu vida. Ahora, si esta no es tu realidad del día de hoy, si aún te encuentras, en tinieblas, en oscuridad, si aún Cristo no es tu Señor, si aún Cristo no te ha salvado, entonces hoy es un buen momento, ahora es un buen momento, es el momento indicado para que te pongas a cuentas con Él, para que pongas a Cristo en arrepentimiento y fe, porque este también es el mensaje que el Evangelio transmite, un mensaje de gracia donde Dios se acerca al hombre, un mensaje de gracia donde Dios busca al hombre y lo llama al arrepentimiento. Vamos a leer dos textos hermosos. Uno de ellos es Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Este es un texto que, aunque está ubicado en el Antiguo Testamento,
es un texto que hoy se aplica a este llamado de volvernos a Dios. Dice Isaías capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué hermoso texto. Una canción que cantamos hace un momento, que habla de que hay un solo nombre bajo el cielo, dado a los hombres sin quien podemos ser salvos, en Hechos 4:12. Lo vamos a leer porque es un texto también base y hermoso que nos enseña, que nos muestra el Evangelio en su naturaleza, y es Hechos 4:12. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces ven, el Evangelio predicado por los apóstoles y el Evangelio que estaban tratando de introducir falsos maestros. No es suficiente Cristo, necesitas esto. Bien, ¿cuántas religiones hoy o denominaciones también enseñan lo mismo? Dudan que sus pecados han sido perdonados en su totalidad. Dudan de su salvación y piensan que pueden perderla en algún momento si dejan de hacer algo o si hacen algo, bien, o si pecan, dejando la salvación en manos del hombre, dejando la salvación en manos o voluntades humanas. La paz, gracia y paz, ¿recuerdan? Gracia y paz, hay una canción hermosa también que nos habla de esta realidad. La paz, más que un estado de tranquilidad, como pensamos nosotros muchas veces, no estar en paz es como estar imaginándonos en vacaciones en una playa, disfrutando del sol y de la arena, en medio de las palmeras, una hamaca, eso piensan algunos que es paz. Pero la paz va mucho más allá de eso. La paz surge o es el resultado de la aplicación de la gracia. La paz es saber que hoy ya no estoy bajo condenación, que hoy estoy ya amistado con Dios por la eternidad, por medio de Cristo. La paz que la salvación brinda, que la gracia da a una persona, es saber que si llega la muerte, va a estar con Cristo disfrutando de su gracia eterna, que ya la muerte no tiene potestad ni autoridad sobre su vida y que ya no hay más condenación para él. Entonces, vamos a leer allí en Romanos, capítulo 5, dos versículos hermosos también que nos hablan del Evangelio, que nos hablan de la paz que produce la gracia de Dios en corazones que han sido perdonados, que han sido salvados. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice pues, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, ¿por qué? Por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba sacudiendo allí, los cimientos también de aquellas iglesias, para ver si estaban en el Evangelio y para llamarles la atención, que no se desviaran del Evangelio de la gracia de Dios. En esta gracia él quería afirmarlos nuevamente, que no se desviaran del Evangelio, sino afirmarlos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Allí en los versículos 10 y 11 de ahí de Romanos 5 también nos dice cuál era la realidad antes de conocer a Cristo y cuál es la realidad en Cristo. Porque si siendo enemigos, entonces si usted hoy está sin Cristo, si usted hoy no ha sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, entonces usted es un enemigo de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Esto no le habla de paz? Qué hermoso es sentir que estoy en paz con Dios.
y disfruto de la paz de Dios en mi vida, porque sé que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto es la mayor paz que alguien puede experimentar el día de hoy. Obviamente esto trae quietud también a nuestra alma y trae gran alivio pensar, Señor, gracias porque hoy he sido justificado por la fe delante de ti. Y hoy me ves como un santo a través de Cristo. Y esto es algo muy hermoso, es algo que no tiene valor, o sea, tiene un valor infinito. Es algo que el que lo experimenta, como muchos de los santos o de los siervos de Dios, como David decía, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado, o leyendo el Salmo que habla sobre esa dicha de aquel que ha sido perdonado, aquel en cuyos ojos no hay engaño. Entonces, es hermoso. Bien, seguimos. Estas dos simples palabras que el apóstol Pablo expresa aquí en la carta, como parte de su saludo, son como dos misiles que penetran en esta, digamos, sistema legalista que estaban tratando de incorporar en la iglesia o que estaban tratando de introducir en la iglesia. Estas dos palabras, aunque sencillas pero profundas, penetran allí como dos misiles para destruir estos argumentos de este sistema legalista. Hablamos del sistema legalista y habíamos dicho la semana pasada, es tratar de obedecer las leyes de Dios bien, pero sin tener una verdadera, una correcta relación con Él. Esto es tratar de hacer cosas para ganar el favor de Dios. Es tratar de cumplir ritos, en este caso como la circuncisión, como las leyes alimentarias y aún otras más, como requisitos para ser aceptados por Dios. En otras palabras, para poder ser completamente salvos. Es como decir, Cristo me salvó en un porcentaje, entonces yo tengo que hacer más cosas para que ese porcentaje llegue al 100 y sentir ya la seguridad y la paz y la gracia. Pero vemos que esto es totalmente errado, totalmente diabólico. Lo que estos estaban tratando de introducir estos falsos maestros en las iglesias, estos judaizantes, es que cumplieran con estas obras. Y lo triste es que ninguna obra humana puede suministrar gracia y paz a la vida de una persona. Por más que se esfuerce, por más que trate de ganar el favor de Dios, esta persona no va a hallar gracia ni paz por esfuerzos humanos. Esta persona no va a alcanzar salvación. Entonces es importante, ¿vieron lo importante del Evangelio? Si otro Evangelio distinto se predica desde este púlpito, usted como iglesia está en la autoridad de también levantarse y decir, y de reclamar, o tal vez, ya sea un pastor o sea un hermano, alguien que esté predicando, si predica algo distinto del Evangelio de Jesucristo, usted llámele la atención y vuélvalo al camino, corríjalo. Si una persona se pudiera justificar delante de Dios por sus obras y pudiera alcanzar salvación por medio de ellas, entonces la gracia queda excluida, ¿no? La gracia queda a un lado. Es como, hagamos a un lado la gracia que yo voy a poner mis obras. Bien. Y afirma también, que esto es lo mucho más grave, grave igual, obviamente, afirma que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para perdonar todos los pecados o para salvar a un pecador. Y es grave también allí, ¿no? Al querer incorporar obras a la salvación, aparte de la fe en Jesucristo. Voy a leer en Romanos capítulo 4, pero lo voy a leer en la versión de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Usted lo puede seguir, que es exactamente igual. Lo traje como para que fuera más claro en una palabra que está allí clave. Romanos capítulo 4, versículos 3 al 5. Recuerden, dice el apóstol Pablo, porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios,
y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. La única diferencia acá, uno dice obra, pero al que obra, dice mencionarlo al que trabaja, al que hace algo, su salario, no se le cuenta como un favor, sino como una deuda. Pero al que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahí está la gracia de Dios. Nosotros no hicimos nada. Es más, nosotros no pedimos que el Señor viniera a rescatarnos. Es más, nosotros ni sabíamos o ni sabemos, tal vez usted no sepa hoy, cuál es su necesidad hoy más urgente. Tal vez usted no sabe que se encuentra caminando hacia un camino de perversidad o camina en un camino de perversidad rumbo al infierno y usted no se da cuenta de su necesidad de perdón, de reconciliación para con Dios, de que está bajo la ira de Dios. No se da cuenta que su vida va a terminar en algún momento y estará para siempre en una eterna condenación, pagando el precio de su pecado allí, en el infierno. Entonces, no desestimemos el Evangelio de la gracia de Dios. En tercer lugar, y creo que es el último lugar, vamos a ver en esta naturaleza única del Evangelio, vamos a ver precisamente su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del Evangelio? Y voy a ir al versículo 4 de Gálatas 1. Vamos a ir ya concluyendo versículo 4 y versículo 5. Bien. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Y lo voy a leer en una versión que se llama la Nueva Versión Internacional. Gálatas capítulo 1, versículo 4 dice: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y voy a leer la versión que usamos normalmente. La Reina Valera, que dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Bien, aquí termina el versículo 4, y aquí hay algo muy hermoso y muy importante, porque describe o manifiesta o enfatiza la naturaleza divina del Evangelio, diciendo: Jesucristo, él mismo se dio a sí mismo, por nuestros pecados. Jesucristo se entregó voluntariamente. Ahora, cuando los Gálatas se alejan o se alejaron o pensaron o contemplaron o abrazaron otro evangelio o abrazaron estas enseñanzas de los maestros, falsos maestros judaizantes, se alejaron de la verdad central del evangelio, de la centralidad del evangelio. Se alejaron de la naturaleza del evangelio, que es la salvación por la fe en Jesucristo. ¿Se acuerdan de las 5 solas? Una de ellas habla de la sola fe. ¿Qué significa? Que la justificación es ser declarados justos ante Dios, y esto solo se recibe por la fe en Jesucristo, sin mérito alguno de obras humanas. Esto es lo que dice la sola fe. Entonces, cuando los Gálatas pensaron o se alejaron de esta fe o de la gracia de Dios, entonces ellos se alejaron de Cristo. Ellos, al pensar en un sistema de salvación de Cristo más obras, ignoraron la importancia y el significado de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Vieron todo lo que esto está desencadenando? ¿Vieron la gravedad de lo que es prestar oídos a un evangelio que no es evangelio? A un evangelio o una salvación está basada en méritos o obras humanas. La muerte y resurrección de Cristo son el corazón mismo del evangelio. El sacrificio voluntario de Cristo, o sea, el sacrificio sustitutivo de Cristo, es el corazón del evangelio. En el versículo 4, por eso quise leer la otra versión, porque en una versión dice para librarnos del presente siglo malo, la otra dice para
rescatarnos. Y esta palabra rescatar precisamente implica que nosotros estábamos perdidos, éramos incapaces por nuestros propios medios, por nuestros propios méritos, de alcanzar salvación. No teníamos posibilidad alguna de ser reconciliados con Dios. A causa de nuestro pecado es el que nos separa de un Dios santo. Como lo cantamos, Dios es santo y 3 veces santo. El pecado nos separa de este Dios santo. Entonces, mientras una persona no resuelva el problema del pecado en su vida, no va a poder tener una relación correcta con Dios. Y la persona no puede resolver el pecado en su vida por medio de obras propias o méritos humanos o filosofías humanas. Entonces la persona que confía en religiones de obras, basadas en obras, en salvación por medio de obras, es una persona que no tiene escapatoria frente a las consecuencias de su pecado. Jesús en algún momento que hablaba con algunos de los judíos, de los fariseos, está en Juan, esto, no recuerdo el texto, creo que es capítulo 8, no recuerdo el texto en sí, pero se lo parafraseo, dice, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El hecho de creer en Cristo como el yo soy es creer que Cristo es el Dios hecho hombre, es nuestro rescatador, es el que vino para rescatarnos, es el que vino para librarnos de nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y para llevarnos a una correcta relación con Dios. Entonces, aquella persona que no entra por la puerta del Evangelio, podríamos decir, a la gracia, no puede entrar por otra puerta, porque no hay otra puerta. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Romanos capítulo 3, versículo 20. Acompáñenme allí a Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces nadie podrá hallar justificación o hallar gracia y paz por medio de cumplir la ley. Es más, no podemos cumplir la ley de Dios. Estamos incapacitados para cumplir la ley de Dios. Por eso sí o sí necesitamos ser perdonados. Por eso sí o sí necesitamos que Cristo nos rescate. ¿Bien? Porque Él es nuestro único rescatador. A diferencia de otras religiones, Dios mismo en el cristianismo se tuvo que hacer hombre para rescatarnos, vino para rescatarnos, ¿no? Él fue el único que vino para rescatarnos, para entregar su vida, para morir en nuestro lugar. A nosotros estar sin esperanza, perdidos en nuestro pecado, como lo hemos visto, como dice la Escritura, sin poder hacer nada para alcanzar salvación, Él nos rescató. Él nos rescató. Nada de lo que somos, nada de lo que tenemos, nada de lo que podamos hacer o podamos llegar a ser puede salvarnos. Solo Cristo. Bien, solo Cristo también. Es una frase hermosa, es una palabra hermosa. Solo Cristo puede darnos salvación. En primera de Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2, el versículo 24, confirma lo que estamos leyendo en el versículo 4 de Gálatas, el capítulo 1, que dice, el cual se dio a sí mismo, Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo, hablando de Cristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y acá está la realidad de un cristiano. Ahora vive para la justicia, ahora está muerto del pecado y ahora vive para Dios.
Jesús entregó su vida voluntariamente en sacrificio por nuestros pecados, y esta palabra por allí está indicando o significa en favor de o en lugar de. Bien, entonces si vemos nuevamente nuestro texto, versículo 4, el cual se dio a sí mismo en favor de nuestros pecados, o sea, en favor nuestro para perdonar nuestros pecados. Este es el sacrificio sustitutivo, por eso cantamos la canción que se llama Glorioso Intercambio. Él tomó nuestro lugar allí en la cruz. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Él sufrió el castigo que nosotros tendríamos que haber sufrido allí. Así que esta es la gracia de Dios. Este es el Evangelio de Dios. Jesús hizo todo lo que nosotros teníamos que hacer, pero que no podíamos hacer. Recuerden esto. Jesucristo hizo todo lo que nosotros teníamos que hacer, pero que no podíamos hacer. Y esto es la gracia de Dios. Por esta razón, pensar en que la salvación se puede obtener por medios o esfuerzos humanos o es mérito humano es algo impensable en el corazón de un verdadero creyente. Pensar que Cristo más, algo más me puede justificar totalmente delante de Dios, es decir, usted no ha entendido el Evangelio. Y esto es lo que el apóstol Pablo les está enfocando allí a los hermanos de las iglesias de Galacia. Y ya vamos a ir finalizando. Entonces, si la muerte de Cristo a nuestro favor pagó realmente todos nuestros pecados, que es lo que dice el Evangelio, entonces ya no hay condenación para nosotros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si Cristo en la cruz pagó realmente todos nuestros pecados, entonces ya no hay condenación para nosotros. Ya Dios no nos puede reclamar que estamos en deuda con Él, si la deuda fue pagada. Cristo nos libró absolutamente del castigo y de la condenación. Al pensar que era necesario agregar algo más a la obra de Cristo para ser completamente aceptables para con Dios, quiere decir entonces que Dios está recibiendo un doble pago o dos pagos por mi pecado. ¿Bien? Es como que yo estoy también aportando para esa deuda. Pensar esto sería injusto, esto es injusto. Esto es afirmar que el pago que Cristo realizó en la cruz por mis pecados, por nuestros pecados, está incompleto. Esto es muy grave. Por esto es muy importante que entendamos cada uno de nosotros la naturaleza del Evangelio, el corazón del Evangelio, no solamente que usted lo entienda, sino que usted lo crea. Que usted crea. Ahora, Dios el Padre aceptó esta obra, este pago de parte de Jesucristo. Lo aceptó a nuestro favor al manifestar algún hecho trascendente en la historia o en la vida del cristianismo, al resucitarle de entre los muertos. ¿Se acuerdan que en el versículo 1 vimos, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos? Vieron que cada palabra puesta allí en esta salutación no es algo que está a la deriva. Ahora, cuando Pablo menciona también en una de sus cartas, allí en Corintios, lo vamos a leer, vayan buscándolo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 17, diciendo, allí 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 17, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ahora acá
hay algo muy importante. ¿Vieron esta verdad importante de la resurrección de Cristo? Lo que estaban ignorando tanto los falsos maestros judaizantes como estaban desviándose las iglesias de Galacia, estaban desviándose de la naturaleza del Evangelio, que precisamente estaban ignorando la muerte, el significado de la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora vemos acá que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe es vana. ¿Para qué estar aquí si Cristo no resucitó? Si bien este texto en Corintios está hablando de un tema de la resurrección, pero hay una gran verdad acá, porque el apóstol Pablo la confirma y dice, y por Dios, en el versículo 1, el Padre que lo resucitó de los muertos. Ahora, ignorar el Evangelio o sumarle al Evangelio algo más es ignorar la resurrección de Cristo y la muerte de Cristo. Por eso también lo traigo ahora aquí en el mensaje. Entonces, gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que le resucitó de los muertos. Gracias porque Él, Cristo en la cruz, logró la gracia y la paz para nosotros. Bien, esto es hermoso. Y en la segunda parte del versículo habla de este propósito para el cual Él nos libró, Él nos rescató, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y acá también les enfatiza esto. Entonces, la muerte de Jesús es el único medio posible para salvar a los hombres de este mundo caído, para salvarlos de la muerte eterna al darles vida eterna. Y acá vemos la palabra librarnos. La palabra librar significa o da la idea de rescatar de un peligro. Esta palabra se usa mucho en varios acontecimientos, por ejemplo, cuando Pedro fue rescatado de la cárcel, el apóstol Pablo fue rescatado de tal vez de un naufragio, bueno, de algún peligro. Dios nos libró. ¿Se acuerdan cuando nosotros mencionamos, gracias a Dios que me libró? O sea, me rescató de un peligro, no permitió que me pasara algo. Esto es la idea que da este texto aquí, cuando nos dice que Él nos libró, nos rescató del presente siglo malo. ¿A qué se hace referencia este siglo? Podríamos pensar, tal vez, leyéndolo literalmente, que se hace referencia a 100 años. Pero acá no está hablando de un periodo de tiempo. Acá está hablando de un sistema que ha dominado el mundo desde la caída del hombre. El sistema está comandado por el mismo Satanás. Bien, este sistema en el cual dice allí, ¿se acuerdan en Efesios 2? La corriente de este mundo. Bien, donde el príncipe de la potestad del aire es el que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, es a este sistema que el Señor también nos ha guardado, nos ha rescatado. Aunque estemos en este mundo, los creyentes, somos rescatados, somos librados, somos guardados de este sistema diabólico. Siempre recordemos lo que Jesús enseñó a sus discípulos en Juan, Evangelio de Juan capítulo 17, ¿se acuerdan? En su oración. Vamos a leer algunos textos porque es hermoso. Juan capítulo 17, vamos a leer los versículos 11 y del 14 al 17. ¿Qué dice? Juan capítulo 17, versículo 11, y después leemos versículo 14 al 18. Hablando Jesús, dice así, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Vieron? Aquí el Señor mismo clamando a su Padre, y Dios es el que nos guarda de este sistema.
diabólico comandado por el enemigo. Nos libra del presente siglo malo. En Filipenses 3:20, para que lo tengan allí también, nos recuerda, y esto es bueno recordarlo también, que nuestra ciudadanía no es de este mundo, que somos como peregrinos y extranjeros en este mundo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso es que el creyente no debe conformarse al mundo. Al contrario, la vida del creyente debe manifestar la vida de Cristo, en la forma en cómo habla, en las palabras que dice, en los pensamientos que hay en su corazón, en la forma como se comporta. ¿Por qué? Porque el Evangelio es transformador. El Evangelio transforma la vida de una persona. El Evangelio cambia el corazón y todas las áreas que afecta, por decirlo así, todas las áreas del corazón humano. Sé que hay algunas áreas en las cuales Dios está trabajando más fuerte que en otras, tal vez, pero sepamos que somos llamados a esto, a mostrar a Cristo. Y todo esto que estamos leyendo fue hecho todo por la gracia de Dios. Dios el Padre diseñó un plan de redención perfecto y lo está ejecutando hasta el día de hoy y lo terminará hasta que ya culmine su plan. Pero Él no diseñó este plan en base a algún mérito humano o porque nosotros digamos, lo ganamos o lo merecemos, ¿no? Fue 100% iniciativa de Él. La salvación de principio a fin es del Señor, ¿bien? Entonces, no hay mérito en nosotros. Como mencioné hace un momento, nosotros ni sabíamos ni sabemos cuál es nuestra verdadera necesidad, porque nuestro corazón a veces busca o siempre busca lo terrenal, siempre busca egoístamente buscar y satisfacer sus propios deseos y anhelos. Pero cuando el Evangelio llega a nuestra vida, cambia nuestros afectos, Dios nos da un nuevo corazón, entonces ahí empezamos a ver realmente la necesidad, o Dios cuando nos salva, nos hizo ver la necesidad de un rescatador, de un salvador, nos hace ver la necesidad de perdón, la necesidad de Jesucristo. Entonces, aquí también vemos en este texto del versículo 4, ya para finalizar con el versículo 5 ahora, que no hay un motivo por el cual Cristo vino a rescatarnos, a salvarnos, sino por la voluntad de Dios nuestro Padre. Fue la voluntad, o es la voluntad de Dios, que Cristo viniera en carne para rescatarnos. No hay nada en nosotros que nos haga merecedores de la salvación. No hemos contribuido en lo más mínimo en la salvación. Hablando de la redención, porque algunos podrían decir, bueno, y en la santificación, ¿no es que yo hago un trabajo también? Estamos hablando del plan de redención, estamos hablando de el motivo por el cual Dios nos salva, es por su propia voluntad, ¿no? Queda claro, ¿no? En la santificación hay un trabajo conjunto, una relación de dependencia, en cierta manera de decir, yo dependo del Espíritu Santo para poder obedecer a Dios, para poder vivir la vida que Dios me pide que viva. Entonces estamos en una responsabilidad dependiente. Me acuerdo de Jonathan cuando siempre lo menciona, ¿no? Estamos en esa responsabilidad dependiente, pero en ningún momento hay mérito nuestro para decir Dios me salvó o yo fui salvo porque yo me lo merecía o porque yo hice algo. Esto que quede claro. Finalizamos con el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí termina el versículo 5 y aquí Pablo finaliza lo que es el propósito o podríamos decir, la razón de su vida, la gloria de Dios. Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Podríamos citar muchos más textos que dijo el apóstol Pablo, el hermano que vivió, de la manera como debe vivir un cristiano y de la manera como nosotros debemos vivir, que no les llegamos ni a los talones, eso es seguro. Pero finaliza con este saludo a los Gálatas, a estas iglesias de Galacia,
con lo que es el fin supremo de todos nosotros como creyentes, o de todo creyente, que es la razón por la cual vivimos, la razón por la cual existimos, la razón por la que estamos acá, es que vivamos para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31 dice, 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Así que toda la iglesia, junto con el apóstol Pablo, en esta mañana decimos amén, porque estamos de acuerdo en que Dios debe recibir toda la gloria por su obra redentora, por su plan de salvación, por su magnífica y grande provisión de gracia y salvación que nos ha dado en Cristo. Gracias, Padre, por tu palabra, tu evangelio. Gracias por Jesucristo. Gracias por este breve saludo de 5 textos, pero que son muy profundos. Gracias por darnos la gracia también de poder abrir las Escrituras y ver a Cristo y caer rendidos ante ti y decir, Señor, gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, porque estábamos perdidos en nuestros pecados. Nos encontrábamos errantes en este mundo con un destino seguro, el infierno, a causa de nuestro pecado. Pero tú mostraste este amor y esta gracia en Cristo, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió. Señor, ayúdanos a entender y guardar el Evangelio, ya no desviarnos de él, pensando o dando lugar a filosofías o tal vez a enseñanzas humanistas, materialistas, que solamente quieren desviar nuestra mirada de Cristo. Ayúdanos, Padre, en nuestra debilidad y fortalece tu iglesia para que tu iglesia continúe de una manera sabia y santa, predicando tu palabra, tu evangelio, porque el evangelio es tu poder para salvación a todo aquel que cree. Nosotros no sabemos quién de aquí o quién que escucha se encuentra en oscuridad o se encuentra sin salvación, pero tú lo sabes. Y oramos para que tu palabra sea ese martillo que quebrante la roca de los corazones endurecidos, para que tu palabra sea quien derribe todo argumento en los corazones, tal vez, que han pensado en agregar por medio de rituales o de experiencias o lo que sea, agregar obras a Cristo para ser salvos. Señor, derriba también argumentos en nosotros como creyentes que muchas veces tenemos falsos conceptos o argumentos erróneos en cuanto a muchas de tus enseñanzas en las Escrituras. Derríbalos por medio de tu palabra y que tu Espíritu, Señor, sea quien nos enseñe y nos dirija a toda verdad. Gracias, Padre. A ti sea la gloria. En Cristo oramos. Amén.